Por la gracia de Dios hemos alcanzado el 2016, ¿verdad? Aleluya. El Señor nos ha preservado hasta aquí la vida y nos ha provisto de todo lo que hemos ido necesitando a lo largo de todo este tiempo. Y para la gloria y honra de Dios, al quedar atrás el 2015, ¿saben qué, hermanos? Un año menos para la segunda venida de Cristo. Así que estamos más cerca, mucho más cerca que cuando creímos, así dijo el apóstol Pablo. Así que para todos los hermanos aquí presentes, Dios les bendiga mucho, muchas felicidades en este año, éxitos, que el Señor pueda concederle todos los deseos de su corazón conforme a su inmensa misericordia y sabiduría. Y asimismo la bendición de Dios alcance también a los amigos y hermanos que nos escuchan a través de la internet, a través de que ellos se unen para participar con nosotros en este culto de adoración. Dios les bendiga también a ellos y que tengan un exitoso 2016. Vamos a orar, hermanos, para abrir la palabra de Dios. Nuestro Padre, una vez más queremos invocarte y lo hacemos con la confianza de que tú escuchas nuestras oraciones. Lo hacemos sabiendo que a través del camino que el Señor Jesucristo abrió, a través del velo, nosotros podemos llegar hasta tu trono. Por eso es que Dios, hoy nos atrevemos a pedirte que vengas a este lugar, que perdones nuestros pecados, que transformes nuestras vidas y que ahora al abrir tu palabra, Señor, la dotes de ese poder que viene de ti, de tal modo que ella pueda hacer su obra en cada uno de nosotros, que no vuelva vacía, porque lo estamos rogando en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Capítulo 1 de Josué. Ahí vamos a estar estudiando hoy. Capítulo 1 del libro de Josué. Cada vez que hay un comienzo uno piensa en este capítulo, porque este es un capítulo que llena a cualquiera que lo lee de valor, ¿verdad? De coraje para enfrentar cualquier cosa que esté por venir. Y este relato de Josué, algunos comentaristas dicen que es una continuación del último capítulo de Deuteronomio. Porque como ustedes se dan cuenta, el último capítulo de Deuteronomio narra la historia de la muerte de Moisés. Así que por lo tanto no pudo ser Moisés el que escribiera el último capítulo de Deuteronomio, ¿verdad? Y los comentaristas dicen que fue Josué el que lo escribió, y ahora aquí el capítulo 1 del libro de Josué es una continuación de lo que él venía diciendo en el capítulo 34 de Deuteronomio. Por eso es que dice, después de la muerte de Moisés, y de esa manera introduce el libro. Así que después de la muerte de Moisés ocurrieron estas cosas. Moisés, que había dirigido al pueblo de Israel por ¿cuánto tiempo en el desierto? 40 años en el desierto. Tenía la ilusión de poder entrar junto con el pueblo ¿a dónde? A la tierra prometida. Pero por circunstancias que ocurrieron, a Moisés le fue negado este privilegio. Y aquí nos está diciendo que antes de que ocurriera antes de que el pueblo de Israel pudiera tener la promesa en sus manos, Moisés sabía que había muerto. Y conforme a la costumbre, los israelitas estuvieron haciendo luto por Moisés, dice el versículo 8 del capítulo 34, estuvieron haciendo luto por Moisés por 30 días. O sea que 30 días estuvo el pueblo haciendo ¿qué? Llorando a Moisés. Y no era para menos, hermanos. Porque cuando usted ha conocido a un hombre como Moisés, que estuvo dispuesto a dejarlo todo
que estuvo dispuesto a salirse de la silla del rey para ir a vivir la suerte de los esclavos, ese es un hombre que merece ser ¿qué? Digno de admiración, respeto y amor. Y ese era Moisés. Su vida pudo haber sido muy fácil ahí en la corte de Egipto, pero él escogió servirle a Dios dirigiendo a un grupo de esclavos, pero los estaba dirigiendo ¿qué? Hacia la libertad que Dios les había ofrecido hacía varios años atrás. Los estaba dirigiendo hacia una tierra que Dios les había ofrecido a través de Abraham hacía algunos siglos atrás. Moisés era un hombre que tenía una relación especial con Dios y el pueblo lo sabía. Y aunque algunas veces ellos le daban a entender a Moisés que no confiaban en su liderazgo, la realidad es que ellos, cuando estaban bien espiritualmente, sabían que Moisés era el hombre escogido por Dios. Y ahora Moisés muere y el pueblo lo estuvo llorando ¿por cuánto? 30 días, hermanos. Y no era para menos. No era para menos, porque era un hombre que era digno de ser llorado. Josué había nacido unos pocos años antes de que Moisés dejara la corte de Egipto. Y dadas las circunstancias en este momento, que Moisés que tenía que salir huyendo de Egipto para escapar y salvar su vida, y se había ido allá al desierto de Madián, parecía que no había ninguna forma de que el plan de Dios a través de Moisés pudiera ¿qué? Cumplirse. Porque Moisés había tenido que huir de Egipto, no había podido hacer nada en favor del pueblo y el poder que tenía lo había ¿qué? Perdido. Pero entonces se le aparece Dios en el desierto de Madián y lo embiste de un poder cual ningún poder se había conocido en este mundo. Y con ese poder que Dios le había dado ahora a Moisés, Moisés se va a Egipto y hace allí las proezas que ustedes saben. Pero saben, llega el momento en que ellos van a entrar a la tierra prometida. Y este hombre poderoso, varón de Dios, profeta de Dios, ¿qué le pasa? Muere. ¿Cómo iban a resolver la situación ahora? Ustedes saben que los ejércitos tienen una característica muy especial y eso le pasa a cualquier ejército en cualquier parte del mundo. Mientras el capitán está con ellos y está al frente, todos se sienten como seguros, confiados, pero cuando el capitán muere, Jesucristo dijo, el pastor va a ser herido y dice las ovejas ¿qué? Dispersadas. Y eso es una verdad, hermanos. Mire, los movimientos que surgen a veces a través de la iglesia adventista, a veces hay personas que se disgustan cómo funciona la iglesia o por algo y se van y ellos consideran que van a estar mejor si hacen una iglesia nueva. Y a veces logran engañar a 2 o 3 o 4, hasta 100, 500 hermanos de la iglesia y se lo llevan y hacen una nueva congregación. Y parece que todo está marchando muy bien. ¿Y ustedes saben cuál es el final de la mayoría de esos movimientos? Si no de todos. En cuanto ese que comenzó el grupo muere, el grupo se deshace. Es así, es una realidad de la vida. Cuando muere el líder, ¿qué pasa con el resto? Hay una tendencia porque de pronto se crea un vacío que no sabemos cómo lo vamos a llenar. Y le pasa a los niños que pierden a sus padres, le pasa a la esposa cuando pierde al esposo, al esposo. Cuando perdemos a alguien que ocupa un lugar importante en nuestras vidas, nos quedamos como vacíos, perdidos y no sabemos hacia dónde ir. Pero ¿saben qué? Dios, que lo sabe todo y sabe el fin desde el principio, en su providencia hace provisión especial para estas ocasiones. Y ahora, en el momento en que estaban ellos atribulados y medio desanimados quizás y sin saber hacia dónde ir, Dios había preparado, había proveído de recursos para atender las necesidades de su pueblo en aquella ocasión específica y lo hace también para atender todas nuestras necesidades a lo largo de todos los tiempos. ¿Y saben qué?
Dios tiene en reserva instrumentos y fuerzas que nosotros no somos capaces de imaginar para ser usados en el momento preciso. No sabemos. Nosotros creemos que las cosas llegaron hasta aquí porque se agotaron los recursos. Pero de ahí en adelante vemos que de pronto Dios levanta medios, hombres, mujeres, niños que son capaces de hacer cosas grandiosas que nosotros ni imaginábamos. Y Moisés, a través de grandes señales y prodigios, había librado al pueblo de Israel de la mano de Faraón. Pero ahora el gran líder Moisés, repito, estaba ¿qué? Muerto. Por 30 días habían estado llorando a Moisés en las llanuras de Moab. Pero llegó el momento en que el luto debía terminar. Porque a veces, dice el sabio, hay tiempo para llorar, ¿sí o no? Hay tiempo para llorar. Pero también hay un tiempo para que el llanto ¿qué? Cese. Y Dios sabía que de acuerdo a la costumbre de los israelitas, ellos debían hacerle luto a Moisés y debían llorarle. Por eso mismo también nosotros lloramos cuando perdemos a un ser querido. Y no es que dejamos de ser cristianos, ni es que no tenemos fe, ni que tenemos una esperanza, es que nos duele la separación. Pero después del luto, llega un momento en que las cosas deben ¿qué? Cambiar. La vida debe ¿qué? Continuar. Tenemos que aceptar lo que ha ocurrido y tenemos que entender que todavía hay un camino que recorrer. Imagínense que ahora nosotros estemos aquí llorando porque se acabó el año 2015. Y a lo mejor para algunos el 2015 fue el mejor de todos los años de su vida. Pero se acabó. Pero tenemos el 2016 por delante. Y pudiera que sea mejor. ¿Sí o no? Aunque en mi país ya dijeron que iba a ser peor. Pero eso es una costumbre en Cuba. Siempre el discurso es, este año va a ser peor que el anterior. Ya estamos acostumbrados a eso. Pero pudiera ser mejor. ¿Y saben qué, hermanos? Dios está diciendo, llegó el momento en que debe terminar el luto. Muchos todavía no podían creer lo que estaba pasando. Era duro aceptar aquella realidad, porque sin Moisés al frente, como venían diciendo, todo parecía que perdido. Hasta aquí llegamos. Ahora, ¿qué nos toca? Volvernos a Egipto. Ya ustedes saben una vez lo que pasó. Moisés estuvo ausente, no muerto, ausente. ¿Por cuántos días? 40 días Moisés ausente. ¿Y qué pasó con el pueblo? Se desenfrenaron, ¿verdad? Comenzaron una orgía con la intención de adorar unos dioses que ellos habían levantado, pero la idea final era regresarse ¿a dónde? A Egipto. Así que ahora, con la noticia de que Moisés había muerto, imagínense cómo estaban esos corazones. Estaban listos ¿para qué? Para deshacer el pueblo de Dios en cualquier momento. Cada uno regresarse a Egipto o irse a algún otro lugar. Pero ¿saben qué, hermanos? Alabado sea Dios. Y lo voy a repetir. ¿Alabado sea quién? Alabado sea Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios ha dado diversidad de dones a su pueblo. Y en un momento determinado, es cierto que se necesitaba a un Moisés para enfrentarse a Faraón. Pero ahora se necesitaba un Josué para enfrentarse a los cananeos. Moisés era un gran estadista que supo sacar al pueblo de Israel de Egipto y conducirlo por todos los pueblos, establecer por todo el desierto, establecer en ese periodo leyes civiles, leyes rituales, leyes morales. Instruir al pueblo de todo aquello que habían olvidado en Egipto. Pero ahora necesitaban a un Josué, necesitaban un soldado, y eso era Josué. Y tenemos que darle gracias a Dios, ¿saben por qué?
Porque cuando se muere un Moisés, ¿qué levanta Dios? Un Josué. Alabado sea Dios. Siempre tiene un recurso. Como dirían ahí en el argot popular, una carta debajo de la manga, ¿verdad? Siempre Dios tiene un recurso con el que nosotros no contamos, pero ahí está. ¿Saben qué, hermanos? ¿Cuáles son los calificativos que necesitamos nosotros para poder ser elegidos por Dios? ¿Cuáles son esas cosas, esos factores que hacen que Dios pueda elegir a una persona u otra para un determinado trabajo, para una determinada misión? Número 1, su temperamento y manera de ser. En otras palabras, ¿qué? Su personalidad. Por eso es que tenemos que cuidar nuestra personalidad. ¿Qué tipo de personas somos nosotros? Eso es lo primero que va a mirar Dios a la hora de llamarnos a una tarea importante. ¿Qué tipo de persona somos? ¿Cómo somos? Josué era bien calificado para esta misión porque Josué era un hombre valiente y era un hombre firme. Dos cualidades muy buenas para un soldado. ¿Se acuerdan en el caso de los 2 espías? 10 de ellos decían que era imposible conquistar la tierra prometida. Pero Josué, al lado de Caleb, se mantuvo firme en la idea de que sí era posible la conquista. La personalidad. Porque de la personalidad también sale la influencia. Y para uno valorarse qué tipo de persona soy yo, uno tiene que preguntarse qué tipo de influencia ejerzo sobre los demás. Si tú quieres saber si tiene una buena o una mala personalidad, pregunta, ¿qué influencia ejerzo sobre los otros? ¿Mi influencia es buena o mi influencia es mala? Y eso te va a dar un pie para tú entender qué tipo de persona eres. Segundo factor que Dios mira, su preparación previa. ¿Qué sabe esta persona? ¿Qué ha experimentado? ¿Qué habilidades tiene? Eso lo va a mirar Dios antes de usarnos en alguna tarea. Imagínense que ahora, si Dios no tuviera eso en cuenta y me pusiera a mí a dirigir el coro, estaría perdido el coro. A veces hay personas que me preguntan, pastor, ¿por qué usted no canta? Hermanos, Dios es el que reparte los dones y los reparte como Él quiere, dice la Biblia. A mí no me tocó el don del canto. Así que no puedo dirigir el coro de ninguna manera. Pero bueno, me ha usado en otras cosas. Me ha dado otras cosas en las que Él ha podido usarme. Y lo mismo hace con todos nosotros. Pero saben que para eso, para lo que Dios nos ha llamado, nosotros tenemos que prepararnos. Tú tienes que saber que tienes que preocuparte por prepararte a lo largo de toda tu vida, porque esa preparación que tú estás haciendo no será en vano. En algún momento Dios te va a llamar para que esos dones, esos talentos que tú has desarrollado puedan ser útiles para su causa. En algún momento. Y el hermano Jesús dice amén. Y aquí tenemos la prueba. El hermano Jesús ha estado cantando por muchos años. No para Dios antes. Pero el Señor no había perdido a Jesús de vista. Y en el momento preciso Dios lo llamó, Jesús respondió y ahora Jesús canta para Cristo. Y es así, hermanos, con cada uno. El que se ha hecho de maestro, profesor, mecánico, carpintero, albañil, médico, ingeniero, sigue cuidando tu preparación porque Dios te puede llamar a hacer algo en cualquier momento para gloria y honra de su nombre. Tercero, muy importante este requisito, la reputación. ¿Qué dice de ti la gente? ¿Qué dice la gente de ti? Le importa a Dios. Porque si Dios quiere usar bien a alguien, tiene que usar a alguien que tenga una buena ¿qué? Reputación. ¿Por qué nosotros adoramos a Cristo hoy? ¿Y por qué aceptamos que Jesucristo es el Salvador
y que Cristo nos puede librar de nuestros pecados. ¿Saben por qué? Porque dice la Biblia, tentado en todo, pero sin pecado. Si Cristo hubiese sido un pecador, ¿tendríamos nosotros confianza en Él hoy? ¿Tendríamos confianza, hermanos? Tenemos la confianza porque sabemos que aunque fue tentado en todo, fue sin pecado. Pero no podemos poner la confianza de la salvación en un pecador. O sea, es importante también la reputación. Pero ¿saben qué, hermanos? En cuanto a la reputación hay algo que es muy delicado. Más importante que lo que piensan los hombres de ti es qué piensa Dios. Porque a veces nosotros estamos queriendo quedar bien con los hombres, aunque para eso estemos quedando mal con Dios. Y los hombres pueden estar diciendo de nosotros maravillas. ¿Se acuerdan del caso de Job? ¿Qué decían sus amigos? Sus íntimos, los que fueron allí a consolarlo en el momento de su desgracia. Le decían, Job, si tú estás pasando por esto, es porque algún pecado tú tienes por ahí escondido. Porque a nadie le pasa las cosas que a ti te han pasado si no es que tiene algún pecado por ahí escondido. Alguna maldad tú has venido haciendo. A alguien tú has venido engañando. En algún asunto turbio tú te has metido, Job, que te ha pasado todo esto. Sin embargo, ¿cuál era la opinión que Dios tenía de Job? Varón perfecto y apartado del mal. Ninguno como él. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Y de Jesucristo qué se decía? Es un comilón, es un bebedor, se junta con las rameras, con los pecadores, con los publicanos. Pero Dios decía, ese es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. O sea que a veces nuestra reputación, a veces es que ponernos del lado de Dios, ¿sabe qué? No nos va a dar una buena reputación entre los hombres. Porque lo menos que los hombres van a decir de nosotros cuando nos ponemos del lado de Dios es una de dos cosas. O que somos unos locos o que somos unos fanáticos. ¿Sí o no? Y a veces nuestros propios hermanos de iglesia. Cuando usted decide ponerse del lado de Dios. Así que es importante que los hombres piensen bien nosotros, pero más importante es que piense bien ¿quién? Dios. Que Dios piense bien de nosotros. Y la cuarta cosa que Dios toma en cuenta a la hora de darnos una misión es la naturaleza de la tarea. Porque de acuerdo a la tarea va a hacer falta el obrero, ¿no? ¿Sí o no? Si el trabajo que yo quiero hacer es de carpintería, no voy a llamar a un mecánico de autos. ¿Necesito qué? Un carpintero. Así que si Dios necesita un músico, Él va a llamar a un músico. Si necesita un predicador, va a llamar a alguien que hable. Si necesita un tesorero, puede llamar a un contador o a alguien que tenga algún conocimiento previo. Si necesita una persona que trabaje en el audio, que va a llamar personas como la que tenemos en el audio ahora mismo. De acuerdo a la naturaleza de la tarea. ¿Se acuerdan cómo decía Pablo? Pablo fue probablemente el más prominente entre todos los discípulos de Cristo, entre todos los que fueron llamados apóstoles. Pero se debía también ¿a qué? A la gran preparación que Pablo tenía, ¿verdad? Pablo fue a la universidad de su tiempo, allí se instruyó en todos los temas bíblicos, conocimientos bíblicos, sabía varios idiomas y por lo tanto estaba mejor capacitado que cualquiera de los apóstoles para hacer la obra de esparcir el evangelio por todo el mundo. Por eso es que Dios llamó a los apóstoles, a los judíos, y a Pablo lo llamó ¿a dónde? A trabajar con los gentiles, porque la cultura de Pablo, la preparación de Pablo lo capacitaba para esa otra misión. Así que, hermanos, entonces en el caso específico que estamos ahora hablando, para combatir a los cananeos, Dios necesitaba un soldado como ¿quién? Como Josué. Ahora,
Dios viene a Josué y lo primero que Dios quiere de Josué es que Josué, se haga consciente de la realidad que ellos están viviendo. Porque cuando a uno le ocurre algo malo, cuando a uno le ocurre una desgracia, lo primero que uno trata de hacer es que negarlo. ¿Verdad? Ahora usted viene ahora y le dice, oye, pasó tal cosa. No puede ser. Casi siempre lo primero que uno dice. No puede ser. Y a veces hasta se nos muere un familiar y algunas personas nos critican porque no hemos llorado. ¿Saben por qué no hemos llorado a veces? Porque todavía no queremos aceptar la realidad de que nuestro familiar ha muerto. Por eso es que cuando el psicólogo viene y si nos tienen que mandar al psicólogo, lo primero que él va a tratar es que nosotros entendamos la realidad que estamos viviendo. Y ahora, cuando muere Moisés y está todo el pueblo llorando y está todo el pueblo de luto sin poder creer lo que estaba sucediendo, viene Dios y en el versículo 2 le dice a Josué bien claro para que él lo entienda, le dice, mi siervo Moisés, ¿a qué? Ha muerto. Josué, necesito que tú entiendas esto. Moisés, el gran líder, el profeta, ¿está qué? Muerto. Por lo tanto, necesito poner a alguien en su lugar. Y ese va a ser ¿quién? Va a ser tú. Y yo me imagino, cuando uno le hacen un llamado como ese, ¿verdad? ¿Cuántos pensamientos vienen? ¿Saben lo primero que uno piensa? Yo no sirvo para eso. Váyase a buscar a otro. Yo no tengo la capacidad. Y noten que fue lo mismo que hizo Moisés. Cuando Dios llamó a Moisés allí desde la zarza ardiente, ¿cuáles fueron las palabras de Moisés? Yo no soy el hombre. Señor, perdóneme, pero usted se ha equivocado conmigo. Por ahí tiene que haber alguien que mejor que yo para eso. Y ahora, como ya Dios tiene la experiencia de Moisés, no le da tiempo a Josué para poner excusas. Dios comienza el diálogo y sigue hablando. Y le dice Dios, mi siervo Moisés ha muerto, prepárate, pues ahora tú y todo este pueblo para pasar el Jordán a la tierra que doy a los israelitas. Y aquí el Señor ahora le da a Josué una serie de comisiones, una serie de tareas que él debía cumplir. Ya Dios ni espera que Josué diga sí o no. Voy directo, porque estos hombres cuando yo los llamo, lo primero que empiezan a pensar en ¿qué? En sus incapacidades. Y no se dan cuenta de que el que lo está llamando es el Todopoderoso. Y que cuando el Todopoderoso llama a un hombre y lo comisiona con una misión, ese hombre se convierte por el poder que lo respalda en un Todopoderoso también. Porque hermanos, si Dios me mandara a mí hoy a hacer algo, ¿quién podría impedirlo? Si Dios me diera el poder hoy para hacer algo, ¿quién podría ponerse delante de mí e impedir que yo haga eso? El poder que me respalda me convierte también en un todopoderoso. Nadie lo puede impedir. Únicamente ¿quién? Yo. Pero cuando Él me da el poder, se pueden levantar legiones de demonios delante, no pueden impedirlo. Todos los ejércitos de la tierra se pueden poner frente a mí, no pueden impedirlo. Y como Dios ya tiene esa experiencia desde Moisés, ahora viene a Josué, le dice lo que espera de él, pero no le da tiempo a decir sí o no. Sencillamente le da una lista de las misiones que tiene que cumplir. Le da una lista de lo que él debe hacer, pero debe hacerlo ya. Y le dice, número 1, levántate y cruza el Jordán. Y esa parece una tarea fácil. Pero saben, hermanos, el Jordán nacía en el monte Hermón, en las alturas del monte Hermón. Donde nacía el Jordán, era una altura de más de 2.800 metros sobre el nivel del mar. El mar de Galilea estaba unos 200 metros bajo el nivel del mar. Así que imagínese usted cuando esa agua empieza a descender de tal altura, ¿a qué velocidad viene?
Pero era primavera y se había empezado a derretir el hielo de las montañas y por lo tanto el caudal del río que había aumentado. Y es cierto que cuando llegaba al mar de Galilea allí un poco perdía la velocidad, pero todavía el agua seguía descendiendo hasta 400 metros por debajo del nivel del mar, que era donde llegaba al mar Muerto. Y ese tramo que estaba entre el mar de Galilea y el mar Muerto era el espacio que debían ellos cruzar. Y como el río estaba sobrecargado de agua, ¿cómo es que se llama? Estaba desbordado, era ahora mucho más ancho y todavía tenía una presión suficientemente fuerte como para arrastrar a cualquiera. Así que la primera tarea que Dios le dice es: levántate y cruza el Jordán. Parecía algo fácil. Pero ¿saben qué? El reto de cruzar el Jordán era un reto introductorio. Si ellos eran capaces de cruzar el Jordán, ¿saben qué, hermanos? Las expectativas que se abrían delante de ellos eran ilimitadas. Dios le estaba diciendo: yo estoy dispuesto a abrirle a ustedes una dimensión de horizontes ilimitados. Pero ustedes tienen que pasar primero el reto de cruzar el Jordán. Pero note que Dios no le dice: levántate y cruza el Jordán tú solo, sino que prepárate para que lo cruce ¿con quién? Junto con el pueblo. Y eso es una lección muy importante que nosotros debemos aprender. Una realidad de la vida es que nadie vive para sí mismo. Si tú quieres ser un líder, si tú quieres servirle a Dios, tienes que darte cuenta de que tú no vives para ti mismo. Toda cosa que tú hagas, toda decisión que tú tomes, de alguna manera u otra va a tocar la vida de alguien, para bien o para mal. Nosotros acabamos de cruzar la frontera del tiempo, pasamos del 2015 al 2016. Cada cosa que nosotros hagamos en este año o que decidamos hacer, ¿sabe qué? De alguna manera u otra va a tocar la vida de aquellos que están a nuestro alrededor. Así que si usted tiene un plan pensando: este plan es solo para mí, yo solamente voy a vivir y no importa lo que yo haga porque este plan es solo mío, mire, hermano, bájese de esa nube. Lo que usted haga va a tocar la vida de otra persona, para bien o para mal. Y quiera Dios que todas nuestras decisiones toquen la vida de otras personas solamente para bien, solamente para bien. Dios estaba ubicando a Josué en una posición donde su vida debía ejercer una influencia para bien y por el bien de su pueblo. Y así pasa también con todos nosotros. Sigue diciéndole Dios: yo quiero, Josué, que tú te levantes, que cruces el Jordán junto con todo el pueblo, pero no lo vas a llevar a donde tú quieras llevarlos. ¿Los vas a llevar a dónde? A la tierra que yo les doy. Dice el versículo 2, vamos a leerlo de nuevo. Mira, mi siervo Moisés ha muerto, prepárate pues ahora tú y todo este pueblo para pasar el Jordán a la tierra que yo doy a los israelitas. Esta comisión nos está diciendo que Josué debía llevar al pueblo a un lugar específico. A Dios no le gusta que nosotros andemos por ahí errantes, sin saber a dónde vamos. Aún cuando andaban por el desierto, nosotros decimos que andaban errantes, pero no andaban errantes. Porque cuando ellos andaban por el desierto, aunque iban de un lado a otro, tenían una columna de fuego que los guiaba por la noche y una columna de humo que los guiaba durante el día. O sea, ellos iban ¿a dónde iban? A donde Dios quería que fueran. Caminaban mientras Dios quería que caminaran y se detenían cuando Dios quería que se detuvieran. Ellos no andaban errantes por el desierto. Nosotros decimos andaban errantes, pero no andaban errantes. Dios los iba guiando. Y ahora Dios le dice: mira, Josué, a partir de ahora no más columna de fuego, no más columna de humo, tú vas a ser el guía. Pero lo vas a guiar ¿a dónde? A la tierra que yo les doy. Y saben, hermanos, de aquí también nosotros tenemos otra lección que aprender. Todo cristiano es un guía espiritual, ¿sí o no?
Todo cristiano es un ¿qué? Un guía espiritual. Fuimos llamados para ser ¿qué? Real sacerdocio, nación santa. Todos nosotros tenemos ¿qué? Un ministerio. Pero ese ministerio que nosotros tenemos, Dios nos los ha dado para que nosotros guiemos a su pueblo hacia donde Él quiere que sean guiados. Por eso es que nunca se puede encontrar un cristiano que esté guiando a alguien hacia una taberna. O para ser más general, que lo esté guiando hacia el mal. Los cristianos siempre tenemos que guiar a quien guiemos hacia adelante y hacia arriba, hacia el reino de los cielos. Esa es nuestra misión. Y Dios le está diciendo a Josué, yo te voy a convertir a ti en un general, pero no es para que tú vayas a donde tú quieras ni hagas lo que tú quieras. Es para que tú lleves a mi pueblo a la tierra que yo le prometí. Esa tierra que yo le prometí a Abraham y que ahora se va a cumplir mi promesa en sus descendientes. Dios nos ha señalado una meta y solo hacia esa meta nosotros debemos caminar. ¿Cuáles son las metas que nos trazamos para este año? Decíamos el otro día hablando allá en el día de la confraternidad. La meta, no, fue otro día que hablé de eso. La meta que más se proponen las personas en los Estados Unidos para este tiempo es ¿cuál? Bajar de peso. Esa es la meta, esa es la resolución más firme. Voy a bajar de peso este año. Y por eso es que ahora usted de aquí a marzo más o menos va a encontrar mucha gente por la mañana corriendo, haciendo ejercicio. Las tiendas de deporte van a vender muchos trajes deportivos. Pero ¿saben qué? A lo mejor yo estoy tomando esta meta hoy y yo digo, Señor, pues yo también voy a bajar de peso. Pero a lo mejor no es la voluntad de Dios que yo siga bajando de peso. Porque a lo mejor yo estoy en el límite, en el peso que me conviene. Pero ahora yo, guiado por la corriente, digo, pues voy a bajar 1 o 2 libritas más, pero el Señor no lo quiere. ¿Sí o no, hermanos? Hay personas que se pasan en este asunto de bajar de peso, ¿sí o no? Y hasta llegan a morir. Entonces, si yo voy a bajar de peso, yo tengo que preguntarme, ¿y quiere el Señor que yo siga bajando? ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que les quiero decir? Porque a veces nos trazamos metas. Este año voy a lograr esto y esto y esto y esto. Pero ¿esas son las metas de Dios para mi vida? Tenemos que preguntarnos eso. ¿Cuáles son las metas de Dios para mi vida? Y solo hacia esas metas debemos caminar. ¿Cuáles son las metas de Dios para mi familia? Como sacerdote, hacia esa meta tengo que guiar a mi familia. Miren, una cosa que he aprendido estos tiempos que he estado sin mi familia. Desesperadamente, una cosa que yo, y claro, todavía tengo ese anhelo, es traer a mi familia para acá conmigo. Y el primer año yo estaba desesperado con eso. El segundo año yo veía que las cosas se ponían. ¿Saben qué he aprendido ya? Yo quiero seguirlos trayendo, pero ya ahora yo digo, Señor, si es tu voluntad, si tú lo quieres, este año mi familia va a venir aquí. Y he aprendido que ellos van a llegar en el momento que Dios quiere que ellos lleguen. Y van a estar conmigo en el momento que a Dios le parezca más conveniente que ellos estén conmigo. Humanamente yo digo, ¿y con quién mejor van a estar si no es conmigo? ¿Dónde mejor van a estar si no es a mi lado? Pero Dios sabe cosas que nosotros, ¿qué? No sabemos. Él ve lo que nosotros nos vemos. En el momento preciso, en el momento adecuado y conveniente para todos, Dios va a permitir que lleguen. Esa es la realidad. ¿Cuáles son las metas de Dios para tu vida este año, hermanos? Pero noten lo que le dice Dios a Josué, versículo 3. Como prometí a mi siervo, versículo 3. Como prometí a mi siervo Moisés, os he entregado todo lugar que pise la planta de vuestro pie. Vuestro territorio será desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el gran mar donde el sol se pone. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y ahora mire la cuarta comisión que Dios le pone. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo
en herencia la tierra que juré a sus padres que les daría. Y ahí tenemos una comisión. Tú repartirás. Dios nos ha llamado a ser sus instrumentos. Y la bendición que muchos están esperando este año, ¿saben qué, hermanos? Dios puede enviarla a través de nosotros, a través de ti. A lo mejor hay un vecino tuyo que está orando por una cosa y tú eres el instrumento para que eso le llegue a tu vecino, o a tu esposo, o a tu hijo, o a cualquier familiar. Nunca han oído esas historias de una persona que ha llegado a su casa y ha tocado la puerta. Y cuando ha tocado la puerta y ha dicho, mire, yo soy cristiano, vengo aquí para presentarle, a ver si usted quiere recibir un estudio bíblico. Y la persona le ha dicho, llevo 2, 3, 4, 5 años orando para que alguien venga a mi casa a hablarme de la Biblia. ¿Sí o no, hermano? ¿Han oído esas historias? Y algunos de ustedes han sido protagonistas de ellas. Porque eso me ha pasado a mí. Cuando he llegado a un lugar donde no conozco a nadie y he tocado una puerta para pedirles a ver si quieren recibir un folleto o algo, me han dicho, nosotros estábamos orando a Dios que nos enviara a alguien. Porque nosotros podemos ser el instrumento de Dios, ¿para qué? Para bendecir a los que nos rodean. Y mucha gente no está recibiendo su bendición hoy, posiblemente porque tú y yo no estamos queriendo ser el instrumento de Dios para hacerlo. Recuerdo una vez cuando alguien me regalaba algo, yo era un poco tímido, y cuando alguien me quería dar algo, yo no quería convertirme en una carga para nadie. Y yo estaba orándole a Dios por un asunto y alguien venía y de pronto y me decía, mira Roberto, te quiero dar esto, regalar aquello. Y yo, no se moleste, no. Y siempre decía no. Hasta que una vez un hermano que en varias ocasiones llegó hasta mí, me dijo, mira Roberto, déjeme explicarte algo. Porque es que Dios nos usa a todos. Y Dios me pone en el corazón que yo vaya hasta ti con una bendición. Y cuando tú me dices no, me dice, tú no me estás diciendo no a mí. Tú estás rechazando la bendición que Dios te está mandando a través de mí. Y saben, hermanos, eso es una realidad. Pero a veces nosotros somos muy penosos, ¿verdad? Y nos avergüenza recibir algo. Pero si alguien llega hasta ti y te dice, traigo esto, o Dios me ha dicho que te diga esto, o Dios quiere que vaya contigo, hermanos, esa persona puede ser el instrumento que Dios escogió para darte esa bendición. No la rechaces. Pero al mismo tiempo nosotros necesitamos estar dispuestos a convertirnos en ese instrumento. Y Dios le dijo a Josué, tú vas a ser el instrumento a través del cual yo le repartiré a mi pueblo la tierra prometida. Esfuérzate, empeñate con dedicación y sacrificio, no seas negligente. Esta tarea que te estoy dando, procura hacerla bien. Eso es lo que significa cuando Dios le dice, esfuérzate, sé valiente. ¿Por qué? Porque nada se logra fácilmente, hermanos. Necesitamos valor para enfrentar las dificultades. Cruzar el Jordán, les decía ahorita, era un desafío, pero el cruzar el Jordán era el desafío más fácil. Después venían los gigantes, venían las altas montañas, venían las ciudades amuralladas, y para conquistar toda esa tierra se necesitaba ¿qué cosa? Valor. Y valor es sinónimo de fe. Nosotros necesitamos fe, porque cuando usted tiene fe, usted tiene valor de sobra. ¿Sí o no, hermanos? Necesitamos fe para alcanzar las cosas que Dios quiere darnos. La vida cristiana requiere valor para vivirla. Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado y solamente los valientes lo arrebatan. Josué debía ser valiente sobre todo, ¿saben para qué? No tanto para pelear con los cananeos, porque ya Josué había demostrado que él era valiente para pelear. Pedro también era valiente para pelear, ¿sí o no? ¿Qué dijo Pedro? Aunque todos estos te negaren, ¿yo qué? Yo no. Y lo demostró. Porque cuando llegaron los soldados y apresaron a Jesús, Pedro sacó su espada y comenzó a combatir, y allí le cortó la oreja a uno. Y no siguió cortando orejas y cabezas porque Jesucristo lo detuvo. ¿Sí o no, hermanos? No fueron los soldados los que detuvieron a Pedro, fue Jesucristo.
porque Pedro tenía valor para pelear. Pero el verdadero valor, hermanos, de los cristianos no se muestra peleando con carne y sangre. El valor verdadero del cristiano se muestra peleando la batalla espiritual. Esa batalla donde muchas veces nuestro principal enemigo no es Satanás y sus demonios, sino ¿quiénes? Nosotros mismos. Y ahora Dios le dice a Josué, mira, esfuérzate y sé valiente. Y en el versículo 7 le repito otra vez, solamente que te esfuerces y seas muy valiente. Mire que en el versículo 6 le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque tú repartirás la tierra. Le está hablando de que él iba a conquistar y le iba a dar a los israelitas. Pero ahora cuando le vuelve a decir la orden, le dice, esfuérzate y sé muy valiente. Porque para lo que venía ahora, ahí sí hacía falta valor. Y miren de qué se trataba. Para hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. El libro de la ley nunca se aparte de tu boca. Antes medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Entonces prosperará y todo te saldrá bien. El Señor le está diciendo, hay una meta que alcanzar. Pero esa meta solamente se va a lograr. Tu éxito, Josué, y tu éxito, mi hermano, para este año va a depender solamente de que seamos capaces de sujetarnos a la voluntad de Dios. Que nuestras vidas estén centradas en un así dice Jehová. Y para eso sí hace falta valor. Porque a veces nuestro jefe viene y nos dice que tenemos que venir el sábado. Y la palabra de Dios dice, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Le está diciendo Dios ahí, no hay manera de que tú puedas acomodar mi ley. A veces alguien viene y nos propone algo que no es conforme a la voluntad de Dios. Y Dios me está diciendo, no hay manera de que tú puedas acomodar mi ley para hacer eso que te están proponiendo, que no es de acuerdo a mi voluntad, sin apartarte de mí. Y para vivir la vida cristiana, hermanos, sí que hace falta valor. Muchos de los que se van en los ejércitos a pelear a tierras lejanas no tienen el valor de venir a una iglesia y decir, yo acepto a Cristo como mi Salvador. ¿Sí o no, hermanos? Y se van a pelear y se enfrentan a las bombas y a los cañones y a los tanques de guerra. Pero cuando usted los llama y los para aquí y le dice, acepta a Jesucristo, no tienen valor para hacerlo. Y a veces, aunque tienen el deseo de hacerlo, le tiemblan la rodilla y no aceptan. Porque para vivir una vida cristiana como Dios quiere, ahí sí hace falta valor. Y Dios nos dé el valor para que este año nosotros podamos vivir esa vida cristiana que Él quiere que nosotros vivamos. Aquí Dios nos está llamando a marchar con valor hacia la tierra prometida. Dios nos está llamando, nos está prohibiendo aparentar que somos cristianos. Dios nos está prohibiendo que en algunas ocasiones aparentemos que no somos cristianos. Hermanos, porque a veces aparentamos que no somos cristianos, ¿sí o no? Porque decimos, no me conviene aquí que me descubran como cristiano, así que lo mejor que hago es aparentar que no soy cristiano. Dios nos está prohibiendo eso. Y nos está llamando a que vivamos una vida de completa sujeción a su voluntad. Es un llamado a asumir con valor de que si decimos que somos cristianos, tenemos que vivir como cristianos, cualquiera que sean nuestras circunstancias. Termino aquí, hermanos. Porque además de las comisiones que Dios le dio a Josué, Dios también les da una promesa. Versículos 5 y 9 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé.
Mira, por tercera vez, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes, porque yo, el Señor, soy tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Tremenda promesa. Igual que a Moisés. Ve, Moisés, porque yo estaré contigo. Ve, Josué, porque yo estaré contigo. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: salgan y hagan discípulos, porque yo estaré con vosotros. ¿Cuánto? Todos los días. ¿Hasta dónde? Hasta el fin del mundo. Dios nos está diciendo: yo les estoy dando una tarea, pero yo quiero que a ustedes les quede bien claro esto. Esa tarea ustedes la van a cumplir con éxito. ¿Saben por qué? Porque yo voy a estar con ustedes para asegurarles el éxito, para asegurarles la victoria. Y puede ser que en algún momento ustedes flaqueen. Puede ser que en algún momento las cosas parezcan que no van a salir, pero yo voy a continuar ahí hasta que la victoria sea una realidad. Todos los días hasta el fin del mundo. Y ustedes saben que la más gloriosa victoria será aquel día cuando Cristo venga y nosotros salgamos para recibirle. Dios va a estar con nosotros hasta ese momento, hermanos. Concluimos. Dios nos está llamando a marchar con valor hacia la tierra prometida. Dios nos quiere utilizar como instrumentos para que otros también puedan encontrar el camino hacia la tierra prometida. Y Dios nos promete que va a ir con nosotros a lo largo de nuestra jornada. Hermanos, cuando Moisés murió, Dios levantó un Josué. Y después de Josué, Dios levantó a muchos hasta llegar a nuestros días. Yo estoy seguro que hoy también, en medio de esta congregación, Dios quiere levantar nuevos líderes y nuevos héroes de la fe. La pregunta es: ¿quién se va a levantar hoy para decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí? ¿Quién se va a levantar hoy para aceptar la voluntad de Dios en su vida y decirle: heme aquí, envíame a mí? Yo creo en tu palabra, yo creo en tus promesas, yo creo en tu llamamiento. Yo acepto, Señor, lo que tú me ofreces hoy. Yo quiero ser ese instrumento. Yo quiero vivir en el centro de tu voluntad. Úsame para gloria de tu nombre. Ayúdame a ser como un faro que ilumine el camino de otros hacia la tierra prometida. Y a lo largo de todo este año 2016, por favor, Señor, quédate a mi lado. Acompáñame y ayúdame a vivir en tu voluntad. Dios le bendiga, mis hermanos. Y que esta resolución de decir hoy: Señor, heme aquí, envíame a mí, sea la más importante resolución que nosotros hagamos para el 2016. Dios le bendiga, hermanos.